Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver dos aplicaciones, ¿sí? Elasticidad y diferencial. Y después vamos a seguir con las otras aplicaciones. Por lo general en el orden se da diferencial primero y elasticidad después porque en la definición matemática, en una de las opciones de elasticidad, vamos a usar la palabra diferencial. Pero yo siempre empiezo con elasticidad, después cuando ustedes van a hacer la práctica y después la tienen que estudiar en lo mismo el orden en el que esté, porque es más ameno y si ahora les doy diferencial los mato y cuando se da diferencial y elasticidad en un mismo día, empezar con diferencial ya los predispongo mal y elasticidad ya no me siguen. Entonces yo siempre doy primero elasticidad. Así que vamos a ver elasticidad. Insisto, vamos a ver desde el punto de vista matemático. Ustedes ya los conocimientos los tienen de microeconomía. Bueno, consideremos una función f de a en r derivable y no nula en un punto interior del dominio. Se define la elasticidad de f en ese punto como la expresión, esto es notación, x0 sobre f de x0 por f' de x0. Por lo general, como dice acá, cuando no se dice en qué punto, directamente se pone en general. X sobre f de x, vamos a suponer que la elasticidad existe en todos los puntos, entonces yo lo puedo poner así. La única condición, por supuesto, es que la función no sea cero, porque si no, no puedo dividir. Acá vamos a dar tres interpretaciones, interpretación de la elasticidad, perdón, y definiciones alternativas. La elasticidad de f la definimos como en x0, como x0 sobre f en x0 por f' en x0. ¿Qué hacemos acá? Escribimos quién es f'. F', la definición de derivada es el límite del cociente incremental. H tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Cambiamos, delta x lo llamo h, ¿sí? Entonces, en realidad llamo h a delta x, perdón. Entonces, esto me queda. Fíjense que esto es un número, así que yo lo puedo meter adentro del límite, porque los límites, los números los saca afuera. Entonces, esto me queda. Límite. Cuando delta x tiende a 0, x0, f de x0, lo único que hace es cambiar la letra. En vez de poner h, pone delta x. Menos f de x0 sobre delta x. Delta x, vamos a ver en el diferencial, que es un corrimiento en x. Es algo, un delta x, un delta t, que se usa mucho en la física. El delta en la física implica, este delta mayúscula, implica un pequeño corrimiento alrededor de x, un pequeño. Cuando uno dice un delta t de tiempo, es que es una milésima de segundo de lo que estoy hablando. El delta implica cercanía, bastante. Entonces, esto lo podemos escribir, y acá viene lo de diferencial que lo vamos a ver. A la diferencia de f's, cuando yo estoy haciendo f de 3 más 0,01 menos f de 3, es decir, estoy cerquita del punto, a eso se lo llama delta f, porque es un corrimiento chiquitito alrededor de x0. Y es la diferencia de alturas, vendría a ser en una gráfica. Y esto es diferencia de x. Entonces lo escribo esto como delta f. Lo reordeno y lo escribo como esto dividido esto, dividido esto, dividido esto. Si uno se da cuenta de dividir, le va a quedar esto. Es una manera de reordenarlo, más que nada para llevarlo a una lectura más económica de lo que ustedes estudian. Entonces, lo que evidencia que la elasticidad es la tasa de cambio porcentual, esto es lo que ustedes conocen, de la variable dependiente con respecto a la variable independiente.
Esto es, la elasticidad se expresa entonces como la relación entre la variación porcentual de la variable dependiente y, esto, y la variación porcentual de la variable independiente X. Y esto es otra definición alternativa. Esta es la definición matemática pura y es equivalente a escribir esto, insisto, esto se llama delta F, también lo van a entender cuando vean diferencial, pero es la diferencia de Fs y esto es la diferencia de X. Esta notación es la que se labura en economía y no esta. Esa es puramente matemática. Sería una definición alternativa. Ahora dicen otra definición alternativa. ¿Cómo puedo escribir esto? Si además, para esta segunda definición alternativa, necesitamos pedir que el x0 sea mayor a 0, porque va a aparecer un logaritmo. Y que la función en x0 también sea positiva. Es decir, que esta segunda definición alternativa es más exclusiva, no se puede siempre aplicar. Esta es siempre igual a esta. No hay ninguna hipótesis sobre x0 de la que había cuando yo definí elasticidad, que f en x0 no fuera 0. Acá x0 no podría ser 0 tampoco. Dice, si además x0 es positivo y f de x0 es positivo, y por supuesto existe f' en x0, sea derivable, podemos continuar la igualdad anterior escribiendo. En vez de escribir esto, ¿qué va a decir? Fíjense, si yo digo que esto es la derivada del logaritmo de f de x, a esta altura nosotros sabemos que la derivada del logaritmo de f de x es 1 sobre x por la derivada de f. Y la derivada del logaritmo de x sabemos que es 1 sobre x por el diferencial de x, digamos, quedaría. Entonces, esta notación equivale a esta, salvo que tienen que cumplirse estas cosas. Y esa es la segunda definición alternativa. En realidad, para mí, no sé cuál usarán en micro, no tengo ni idea. Pero para mí, esta es la primera y la más natural de pensarla como tasa de cambio porcentual. Insisto, con esa parla es como lo ven en economía. Y la tercera es, fíjense, tomo la definición matemática y en vez de escribirla así, escribo f' de x0 y esto lo escribo como f' de x0 dividido f de x0 y esto lo mando para abajo. Esto, algebraicamente, es lo mismo que esto. Entonces, ¿cómo se interpreta económicamente? La derivada es el valor marginal. Entonces, quedaría el valor marginal de y la función dividido x es el valor medio. Esto lo tienen que haber dado cuando daban costo medio, costo marginal y todo eso. El marginal es la variación que tiene la función. Y el valor medio es la función dividido x, como si fuera un promedio. Y esa es otra notación. Volvamos a la matemática. Es decir, que hasta ahora dimos la definición matemática, las interpretaciones con sus distintas definiciones alternativas, como tasa porcentual, después le escribimos como logaritmo, después le escribimos como valor marginal o valor medio. Son todas equivalentes siempre que se respeten sus hipótesis. La elasticidad es una magnitud adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no depende de las unidades de medición. Porque en realidad la elasticidad también mide una variación. Entonces uno se pregunta, si yo ya tengo la derivada,
¿Para qué quiero otra medida de variación? Que incluye la derivada más xc multiplicada por x0 dividida por f de x. Porque una de las ventajas de estudiar y de laburar con la elasticidad, además de tener su interpretación más económica, es que la elasticidad no depende de las unidades. ¿Y cuál es la importancia de que algo no dependa de las unidades? Que se pueden comparar, porque el resultado es un número. Cuando algo depende de las unidades, si yo tengo 1000 centímetros cúbicos y tengo 7 kilos, ¿qué voy a comparar 1000 con 7 si estoy hablando de peras y manzanas? En cambio, que eso podría suceder si yo derivara distintas cosas. En cambio, la elasticidad no depende de las unidades. Entonces, está bueno. ¿Y por qué no depende? Fíjense, nosotros tenemos dos variables, x e y. Vamos a suponer que x tiene unidades de x y f tiene unidades de y. Pues eso, lo que sea, lo que dé. Cuando yo hago la derivada, hago el límite de este cociente incremental. Acá arriba tengo unidades de y y acá abajo tengo unidades de x. Es decir, que la derivada depende de las unidades de y y de las unidades de x. La elasticidad, fíjense, la derivada tenía unidades de y, unidades de x. X tiene unidades de x, f tiene unidades de y. Entonces las unidades de x se van, las unidades de y se van, y como si estuvieran metro, segundo, segundo, metro. Se simplifican, entonces queda un número que no tiene unidades. Es comparar 3,7, 3,8, 3 con lo que fuera. Esto lo saben ustedes de micro, que la elasticidad, que una función, según su elasticidad, tiene una cierta clasificación. Si el valor absoluto de la elasticidad de la función es menor a 1, se dice que f es inelástica. Si la elasticidad es mayor a 1, se dice que es elástica, y si la elasticidad es igual a 1, se dice que es unitaria. La elasticidad económica es en un parangón, no es la palabra, pero tiene similitud con lo que nosotros pensamos de que en física, por ejemplo, que un cuerpo es elástico o inelástico. ¿Sí? Si un cuerpo en la física es elástico, ¿qué quiere decir? Que yo le aplico una fuerza y cambia la forma del cuerpo. Se estira. Vamos a suponer que estoy estirando de ambos lados, se estira. Eso es que es elástico. Ahora, cuando es inelástico, yo le aplico una fuerza y no se mueve o se mueve ínfimamente. Yo quiero, a mi mesa acá es de algarrobo, yo tiro de un lado y del otro de la mesa y no la muevo ni a palo. En cambio, si agarro un jean elastizado y estiro la pierna, se abre para un lado y para el otro. El jean es elástico, la mesa es inelástica. ¿Cómo se transmite esto a la economía? Hacemos un repaso rápido. ¿Cuándo algo es elástico o inelástico? Hablemos de la demanda en función del precio, hagamos lo más simple. No sé qué habrán visto en micro, pero bueno, yo aplico a la demanda en función del precio. Hay productos que si yo el precio lo subo, es decir, hago una variación en el precio, la demanda podrá cambiar un día, 2 días, pero después la demanda vuelve a ser la misma. Por ejemplo, en elementos necesarios, como si fueran medicamentos o la leche, que uno no puede dejar de comprar leche porque el chico tiene que tomar leche, digamos, depende de eso. Ahora, hay otros productos en los cuales yo le aplico un aumento al precio. Acá la fuerza en la física se transmitiría como aumento de precio y la demanda baja
mal. Y hasta que no vuelve el precio más o menos a la normalidad, la demanda sigue siendo baja. Eso sería, por ejemplo, si yo hablara de el valor de los autos 0 kilómetros o el valor de los cruceros. En una época viajar en crucero era barato, bueno, eso todo depende del dólar, ¿no? Entonces todo el mundo viajaba en crucero. Ahora, los aumentos de los cruceros sube y nadie viaja en crucero. Sube mucho el aumento de los autos 0 kilómetros y la demanda baja de 0 kilómetros. Ahora, los 0 kilómetros se ponen más baratos, la demanda sube muchísimo. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo de los medicamentos, por ejemplo, es algo inelástico. Cambio el precio, sí, podrán acomodar, pero uno los remedios los tiene que tomar a la larga. En cambio, el precio y la demanda de un producto, como si fuera un auto 0 kilómetros o un crucero, obviamente que va a haber gente que va a ir igual, pero estamos hablando de la demanda. La demanda va a cambiar mucho. Son problemas elásticos. Cuando es unitaria, me pasaron, por ahí alguno sabe, a ver, para ahí me ayuda. Me pasaron un texto de elasticidad unitaria, elástica, inelástica en el primer cuatrimestre, en el contrasemestre no, en matemática 2, bueno, de turismo, que se da esto, donde ahí había ejemplos de unitaria. Yo no sé, algo que dice que baja proporcional. Fíjense, acá está todo escrito lo que acabo de decir. Bueno, primero dice, la necesidad de tomar valor absoluto es para hacerla independiente del signo de la derivada. Porque para medir la elasticidad, a mí no me importa si es en más o en menos. El problema es si se mueve o no se mueve. Por ejemplo, la derivada de la función de demanda, además, como función del precio, es negativa, puesto que en ella se establece una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Acuérdense, cuando uno hace una aproximación muy ligera y muy idealista del precio de la demanda, lo dibuja como una función lineal. Y uno dice, aumenta el precio, baja la demanda. Entonces, eso es una recta que tiene una pendiente negativa. A un mayor precio, a ver, tienen que darlo. Por ejemplo, la derivada de la función de demanda como función del precio es negativa, puesto que en ella se establece una relación inversa entre precio y cantidad demandada de un bien. A un mayor precio, el bien es más caro, la demanda del bien disminuye. Y a un menor precio, el bien es más barato, la demanda del bien aumenta. Técnicamente, cuando esto ocurre, se dice que la función es decreciente. Eso ya lo vamos a ver. Siempre la función de demanda decrece con respecto al precio. Precio aumenta, demanda baja. La demanda de un producto básico como el pan es típicamente inelástica en la cultura occidental, ya que no se dejará de comprar pan frente a un fuerte aumento de su precio. Tal vez por un tiempo la demanda disminuya un poco, pero después se estabiliza. De la misma manera, si el precio del pan bajara abruptamente, la demanda del pan no crecerá a niveles exorbitantes en ese caso. Yo, porque el pan esté barato, si compro 1 kilo de pan por día, no voy a comprar 7 kilos de pan. ¿Para qué quiero tanto pan? La demanda del pan no crecerá a niveles exorbitantes. Esto explica que la demanda del pan sea inelástica. Otro ejemplo, otro ejemplo muy representativo son los medicamentos. En realidad es el ejemplo más representativo del medicamento. Porque pan no podría dejar de comer si estuviera en un caso muy extremo. Pero medicamentos, la idea es que no. Por el contrario, dice, si una fuerte alza del precio de un bien provoca una caída grande de su demanda, o si se produce un descenso exagerado del precio del bien, su demanda aumenta de manera abrupta, se dice que la demanda de este bien es elástica. Un ejemplo con demanda elástica es el caso de un bien suntuario, que es esto, lo de los autos y todo eso. Cosas de lujo. Por último, cuando aumentos o bajas del precio
de un bien producen caídas o subas proporcionales de la demanda, se dice que es unitario. Y este es el caso en el que nunca tengo ejemplo. Si es constante tiene la misma proporción. Es eso, pero no sé, y quedé en leer ese coso y me olvidé. Pero bueno, porque nunca sé cuál sería esto de proporcional, pero bueno. Supuestamente ustedes de micro tienen que saber más que yo de esa parte. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Ahora viene la parte que no les gusta, que son las propiedades matemáticas de la elasticidad. Vamos a ver la elasticidad de una suma, la elasticidad de una resta, la elasticidad de un producto, la elasticidad de un cociente, la elasticidad de la composición de dos funciones, la elasticidad de la potencia y la elasticidad del exponencial. Elasticidad de la suma. Cuando se toma esto, por lo general, se dice defina y demuestre la elasticidad de una suma de funciones. Esto y otros también es lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que todo esto que está acá no está de adorno. ¿Mm? Si f va de a en r y g va de a en r son dos funciones derivables y no nulas en un punto interior x0 de a, de modo que f de x0 más g de x0 sea distinto de 0, entonces la elasticidad de la suma se convierte en todo esto. Como siempre decimos, esto es un teorema, se demuestra en forma general. Ningún ejemplo demuestra esto. Y cuando uno les dice, defina y demuestre, ustedes, por lo general, como esto lo toman como si fuera el moño de un paquete de un regalo, no le dan ni 5 de bolilla, dicen, la elasticidad de la suma es esto. ¿Es esto primero? Si, si f más g se pueden sumar, que es lo que dice acá. Tienen mismo dominio, se van a poder sumar. Tienen que ser derivables, no nulas, y además esto también tiene que ser distinto de 0. Entonces, ya van mal porque no ponen el enunciado. Están diciendo que esto siempre se cumple. Mentira. Si las funciones no se pueden sumar, no se cumple. Si f en x0 más g en x0 es 0, no se cumple. Entonces ya empiezan con el pie izquierdo. Así que esto va enunciado y demostración. Bueno, lo primero que hacemos en todas las que vienen atrás, vamos a ver esta, la del producto, la del cociente y otras más, no todas, están todas escritas. Se aplica la definición de elasticidad, es lo primero que se hace. Elasticidad de una función que es f más g va a ser x0, la función en x0 y la derivada de esa función en x0. Aplico propiedades de las derivas. ¿Qué es de las derivas? Derivadas. Bueno, ya escribí de más. Derivadas. Derivada de una suma es la suma de las derivadas y distribuyo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí? Entonces, pongo la suma de las derivadas y distribuyo. Esto con esto, más esto con esto. ¿Qué me quedó acá? Nada todavía. Yo que me quedo acá ya lo quiero resolver. Hasta ahí tenemos eso. Nosotros tenemos que llegar a algo parecido. Ahora solo tenemos lo de abajo, ¿no? Entonces, multiplicamos y dividimos el primer término por f de x0. Y multiplicamos y dividimos el segundo término por g de x0. Y reordenamos. Fíjense, multipliqué f de x0 que no estaba y lo puse dividiendo. Y acá apareció g en x0 multiplicando y dividiendo. Es decir, que tengo lo mismo. Reordenamos.
Este x0, bueno, reordenamos, ya está ordenado. F de x0 y f' de x0 es la elasticidad de f. Y acá, x0 sobre g de x0 por g' de x0 es la elasticidad de g. Entonces, me quedó esto por la elasticidad de f más esto por la elasticidad de g, que era lo que decía el enunciado. Esto elasticidad de f más esto elasticidad de g. Nada. Demostraciones más simples que las reglas de derivación. Van a tener el de la resta y va a ser exactamente lo mismo, lo leo. Van a aplicar derivada de la definición, la derivada de la resta, van a multiplicar y dividir por lo mismo y van a separar. La única diferencia en las cosas es que una es la suma y otra es la resta, nada más. La elasticidad del producto es la suma de las elasticidades. Fíjense, cuando hicimos derivadas solas, la derivada de una suma era la suma de las derivadas, la derivada de la resta de las derivadas, era todo lineal, y la derivada de un producto y de un cociente tenían esos formuleríos espantosos. Ahora acá es al revés. Las que llevan las cuentas más feas son la elasticidad de la suma y la resta. La elasticidad de un producto no es el producto de las elasticidades, pero es la suma. No es tan difícil de acordársela. Es decir, que las más difíciles de acordarse son las de la suma y la resta. Otra vez, bueno, otra vez con sus hipótesis, fíjense que acá no pide que f en x0 más g de x0 sea distinto de 0, porque bueno, no lo voy a usar. Aplicamos la definición, lo mismo, fíjense. Aplican la derivada de un producto, derivada de f por g más f por g', distribuyen esto con esto, más esto con esto, simplifican, que simplifican, acá está f con esta f y acá está g con esta g, y me queda x0, f de x0 por f' de x0, más x0, g de x0, g' de x0, esta es la elasticidad de f y esta es la de g. Acá no tienen que multiplicar ni sumar por nada. Es más fácil. La del cociente es la resta de las elasticidades y es la misma que la del producto. Van a aplicar la derivada de un cociente, van a distribuir, van a simplificar y van a llegar. Ay, estos números que me quedan tan grandes. Bueno, ahí parece que se arregló un poco mejor. Sí. No, esta tiene un tamaño. La elasticidad de una composición. Si F va de A en R, función derivable y no nula en un punto interior, y G va de B en R, es una función derivable y no nula en un punto interior, F de X0 de B, de modo que la imagen de F está incluida en B, eso me está diciendo que puedo hacer la composición en ese orden. La elasticidad de G compuesta con F va a ser la elasticidad de G en F de X0 por la elasticidad de F en X0. Esa es la regla. Aplicamos para demostrar otra vez la definición. Definición de elasticidad es esto. Derivamos aplicando regla de la cadena. Fíjense que siempre empezamos de la misma manera. La derivada de esto, que va a ser G' en f de x0 por f' en x0, que es lo que está dentro. Multiplicamos y dividimos por f de x0. Multiplicamos y dividimos por f de x0. Entonces, y reordenamos. ¿Qué nos llevamos? F de x0 con esta y con esta, y el otro f de x0 dividiendo me lo llevo con este y este.
¿Qué me quedó entonces? Esta parte es la elasticidad de G evaluada en quién, en f de x0. Recuerden que f de x0 es un número. Entonces esto me va a quedar número dividido G del número por G' del número. Entonces, ¿qué es eso? La elasticidad de G en ese número. Pero ese número es f de x0. Y esto me quedó derechita la elasticidad de F. Es decir, que la de la composición, como siempre, es más enroscada para acordársela, pero tampoco difiere tanto de la regla de la cadena de la derivación. La potencia x al algo, si x es positivo, tenemos que la elasticidad de x al alfa en x0 es alfa. Es decir, que la elasticidad de la potencia es la potencia. Eso es lo que está diciendo. Acá x tiene que ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Para x positivo y el número real. Ya sé por qué tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo porque alfa es un número real. Me agarro un mareo. Alfa puede ser un medio, por ejemplo. Un cuarto, una raíz par. Entonces el x tiene que ser positivo, si no, no puedo hacer x a la un cuarto, si x es menos 8. Por eso pide positivo. Demostración. Aplicando la definición de elasticidad, recuerden que la derivada de f, la derivada de una potencia, bajo la potencia y le resto 1. Entonces, aplicamos la definición y me va a quedar x0, la función en x0, por la derivada de la función en x0. ¿Qué hacemos acá? Agrupando y simplificando, dice. No sé por qué agrupando. Bueno, esta parte. Fíjense, x0, ¿qué tengo arriba? x0 por x0 al alfa menos 1. Producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes. ¿Qué exponente me queda? Alfa. Abajo tenía x0 al alfa. Esto se va con esto, entonces me queda alfa. Esto quiere decir que la elasticidad de x a la quinta es 5. La elasticidad de x a la menos 1/8 es menos 1/8. Punto. Y la elasticidad de e al alfa x, e a la 3x, e a la pi x, e a un número por x, ¿sí? Fíjense que es alfa en el punto, es decir, que es el exponente también. Aplicamos otra vez la definición de exponencial, de elasticidad. Elasticidad x0, la función en x0 por la derivada de la función en x0. La derivada de esto es alfa por e al alfa x. Ponemos. Simplificamos, las exponenciales se nos van y nos queda alfa por x0. Estas son unas papas para demostrar. Y se acabaron. Esas son las propiedades matemáticas de elasticidad. Elasticidad de una suma, elasticidad de una resta, elasticidad de un producto, elasticidad de un cociente, elasticidad de una composición de funciones, la elasticidad de una potencia, siempre que la base sea positiva, y la elasticidad de e a la 4x, qué sé yo, e al alfa x. Esas son las que deben saber. ¿Cómo se toma esto? En un examen presencial se puede tomar de varias. En un examen presencial se toma directamente desarrolle, no dicho así como se los estoy diciendo, pero es como cuente todo lo que sabe de elasticidad. Definición, definiciones alternativas, clasificación de elasticidad, propiedades matemáticas. Obviamente que no se les van a tomar todas las propiedades matemáticas. A veces se dice enuncie todas las propiedades matemáticas y queda ahí,
Y a veces se dice enuncie dos y demuéstrelas, o enuncie y demuestre la elasticidad del producto de dos funciones. Digamos, no les van a tomar toda la demostración. A lo sumo enunciarlas. A veces se dice enuncie todas y demuestre la que quiera. Dicho bien esto. Y a otro tema se le toma diferencial. Siempre es así cuando es presencial. Cuando es virtual, se ha tomado para que completen, para que contesten, para que interpreten las definiciones que se ponen. Entonces les ponen las opciones, tasa porcentual, variación de no sé qué, y interpreten. Y las demostraciones también se toman completando. Que eso es lo único que les puedo decir, por el momento. O por lo menos lo que yo veo que hemos tomado en los finales, ¿no? Cuando aparece elasticidad. De los parciales, pasa que tomamos finales todos los meses, entonces yo me acuerdo más de los finales que de, de las promociones del otro cuatrimestre, que no fueron tan lejanos, pero bueno, me olvido con los finales en el medio. Bueno, ¿alguna duda de esto? Esto les tiene que gustar, porque si no diferencial van a odiar. ¿Alguna duda les quedó? No, creo que no, profe. Bueno, pónganle, bueno, la práctica creo que empieza con diferencial, pero igual tienen que hacer bastante de práctica todavía. Después le digo a Marcela que diferencial todavía no lo vimos. La clase que viene vamos a ver diferencial, pónganle onda. Además yo los preparo tan que es tan horrible que al final después no es que no les gusta tanto. Después dicen, al final no era tan horrible. Pero bueno, no les gusta. Y vamos a seguir con aplicaciones, pero ya nos vamos a ir a máximos, mínimos, crecimientos, y ahí vienen bastantes teoremas. ¿Mm? Es decir, que esta parte es pesadunga hasta que salgamos. Después cuando volvemos en integrales, bueno, también tiene su pesadez, pero bueno, es como que cambiamos de tema, aunque es todo lo mismo, pero cambiamos un poco de tema. ¿Mm? Bueno, le subo esta parte que quedó de derivada de implícita, logarítmica y la derivada de la inversa y le subo este apunte de elasticidad. Mañana, porque ahora tengo sueño. Mañana le subo eso, ¿sí? O lo subo ahora mejor, porque mañana tocas otra cosa, si no, no se los voy a subir. A los convierto ahora y se los subo. ¿Mm? Y bueno, hagan la práctica con Marcela y avancen. Yo después hablo con Videla. ¿De acuerdo? Bueno, adiós.